Muy buenas noches, amigos de Salud Financiera. Hoy con don Claudio Alpizar en este que hemos titulado Cuenta Regresiva 2026. Don Claudio, Esperanza Nacional, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar acá con vos, con tu gente y ojalá que el programa les sea entretenido y atractivo. Cuenta Regresiva 2026. Estamos a cuestión simple y sencillamente de días para estar eligiendo un nuevo presidente y una nueva asamblea legislativa. Menos de 3 meses. Menos de 3 meses, pero ya deberíamos, sería, ¿cómo te digo? Lo ideal que ya estuviéramos escuchando o leyendo planes de campaña y no ir a votar porque me dijeron. Es que vos sabes que eso es una de las cosas que más me molesta. No voté por candidato porque me dijeron que era, me dijeron. Sí. Voté por este porque me dijeron que iba a hacer esto y esto, pero muy poca gente se sienta a leer un programa de gobierno, a escuchar los discursos del candidato, y por eso es que se nos ocurrió a nosotros hacer esto, cuenta regresiva, para que vos tengas 13 minutos para hablarme de educación, 13 minutos para que me puedas hablar de seguridad, 13 minutos para que me puedas hablar de economía, porque son temas que en estos momentos creo que son decisivos para una elección. Lo primero, felicitarte por el set. Gracias. Yo que soy amante de la televisión, me encanta la ambientación que tenés acá, eso es lo primero. Lo segundo, las campañas electorales en Costa Rica, dichosamente se han ido reduciendo. Antes eran hasta de 2 años. Ya los candidatos empezaban. Ahora prácticamente la gente habla de año electoral, de febrero a febrero. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones habla del 1 de octubre al día de las elecciones. Hace algunos días estaba en Buenos Aires, en Argentina, con una buena amiga politóloga conversando, y ella me preguntaba exactamente por los tiempos de la campaña electoral en Costa Rica. Entonces yo le hablaba de que cuándo empezaba. Le dije, no, ya hace ratillo empezó. ¿Y cuándo es la elección? Le digo, en febrero. Me dice, ¿tanto tiempo una campaña electoral? Creo que sí. Y creo que cuando nosotros analizamos que el costarricense ahorita no está conectado, tal vez vos, yo y los fiebres que le seguimos todos los días la temperatura a la política nacional y que estamos preocupados por los problemas nacionales, creemos que todo el mundo está igual de preocupado, y no. La verdad es que la gente está en el día a día en las preocupaciones permanentes y va calentando un poquitito a finales de noviembre, diciembre. Pero llega diciembre, llega Navidad, llega Año Nuevo y realmente la gente termina conectándose por ahí del 3 de enero. Es que hay muchas variables que juegan en sus meses. Entonces te queda un mes, sí. Claro, el 3 de enero. Y hay 20 partidos políticos. Hoy, hace algunos años, no era obligatorio presentar al Tribunal Supremo de Elecciones el plan de gobierno, ahora sí es obligación. Entonces hoy los ciudadanos tienen 20 programas de gobierno. El nuestro es como de 100 páginas, pero hay algunos de 200, de 300 páginas. Entonces es complicado también para el ciudadano tener la información necesaria. Y en honor a la verdad, te lo digo por la experiencia vivida, que ahora fuera de cámaras hablábamos del programa que tuve por tanto tiempo en televisión, en honor a la verdad, somos muy pocos los que le aportamos y le apostamos a este tipo de programas de información. Si los programas deportivos saturan y hablan de lo mismo todos los días, de los mismos partidos nuestros, y la gente los ve, los programas de espectáculos, de show, de chismes, son más populares que los programas de formación. Y creo que ahí hemos fallado mucho. Yo te felicito a vos y a todos los que se meten en esto, a formar a la gente, ya sea en el área económica, en el área política, en el área social, en la que sea, en el área cultural, el arte, porque creo que en el Costa Rica, con todo y que las frecuencias son del Estado, que después podríamos hablar de eso si quieres que hablemos de eso, pero creo que debería haber una obligación dentro de las libertades que tienen de expresión, de comunicación, de línea editorial, de obligarlos a hablar de todos esos otros temas, porque la clase cívica no se puede quedar solamente en la escuela y en los colegios donde está fallando, sino que también desde los medios de comunicación deberíamos obligarlos a tener más espacios como este, y entonces en un proceso electoral como el que se avecina, pudiera ser que el ciudadano esté mejor informado, con más ganas de participación, y por qué no enchufado mucho antes de ese 2 o 3 de enero.
tocabas un tema que con ese es que voy a empezar con vos, ese primer tema, que es la educación como tal. Estamos desperdiciando la educación en primaria y en secundaria. Estamos desperdiciando la educación en las universidades, obviamente. Y esto nos lleva a decir que tenemos años, no solamente estos 3 años perdidos, sino que les podemos sumar unos 12 o 16 años, ¿verdad? Donde la educación simple y sencillamente no avanzó en nada, nada más hemos retrocedido, donde un profesor va con miedo a clases porque tiene más poder el alumno que el profesor como tal, donde no puedo yo castigar, no puedo yo regañar, yo no puedo llamar la atención porque me demandan, donde la educación que viene desde el hogar, ¿verdad? El papá no puede corregir a un hijo porque lo primero que le dice es, le echo el patronato. Sí. Entonces el patronato, yo no sé si ahora entonces es más aliado del mocoso o va del lado del papá como tal. Y entonces, obviamente, en educación perdidos. Mira, cuando yo estaba chiquillo, y siempre pongo el mismo ejemplo, yo nunca vi a mi madre, porque yo me crié con mi madre y con mi abuelita. Yo nunca vi a mi madre preocupada ahorrando para la educación futura mía, ni para la salud tampoco. Yo iba a ir a la educación pública y si me enfermaba, iba en aquel tiempo a la unidad sanitaria, hoy los EBAIS, y si no a la clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la que fuera. Nunca la vi ahorrando para eso. Entonces, a vos que te gustan tanto los temas económicos, desde esa perspectiva, mami se desentendía de ahorrar para la salud y para la educación. Y los ahorritos que hacía, pues eran para otro tipo de consumo. Entonces también de alguna manera eso, hoy en día, si estuviera funcionando así, la educación pública y la salud pública, podríamos liberarle mucho la bolsa al ciudadano costarricense si le diéramos buenos sistemas para que él pudiera consumir otros artículos y no tener que estar ahorrando y previniendo que le puede pasar un problema en su salud y que ocupa un especialista y que no tiene acceso rápido, o que la educación privada tiene acceso a su hijo a la tecnología, a idiomas, y que en la educación privada también está cerrada la puerta y tiene más seguridad los niños, las niñas, los adolescentes. Y eso ha hecho que mucha clase media costarricense haya empezado a migrar a los servicios privados de educación, de salud y hasta de seguridad. Entonces, esa migración que se ha hecho hacia la educación privada de la clase media costarricense, que antes la clase media costarricense en una buena cantidad se mantenía en la educación pública. Los que accedían a la educación privada eran los que estaban en la clase media alta o la clase alta. Yo chiquillo, viviendo en Tibás, me acuerdo que era muy popular, todavía se conoce con ese nombre, aunque hoy tiene menos representación de eso, eran los colegios. Esa calle de los colegios era porque ahí estaban los 5 o los 6 colegios privados más reconocidos del país, estaban ahí. Lincoln, San Francis, San Clair, ¿verdad? San Anthony, esos estaban por ahí. Hoy, el Sion, hoy los ves en todo lado. Aquí por este lado de Escazú hay una enorme cantidad de colegios privados, porque hay un tema que para mí es muy importante. Nosotros, a partir de los años 40 del siglo pasado, no dejamos que la educación se mercantilizara. La educación era de acceso obligatorio para todos los costarricenses. Nosotros siempre hemos tenido educación, salud, pública y privada. Siempre hemos tenido esos servicios. Pero lo que ha sucedido es que en los últimos años, en las últimas décadas, la educación pública ha caído en un rezago total, que cuando ya tenés en tu ADN, muchos de nosotros que hemos sido de la educación, producto de la educación pública, empezamos a pensar que nuestros hijos, porque ya lo tenemos en el ADN, el mejor instrumento que pueden tener y que les podemos heredar es una buena educación. Y cuando no empezamos a encontrar esa buena educación en el sector público, la clase media empieza a migrar. Y hoy hay de todos los precios, escuelas, colegios privados, ¿verdad? Pero resulta que el tema mayor, la de mayor preocupación, es que aquellos que no tienen acceso económico para ir a la educación privada, empiezan a encontrar también muchas falencias, pero sin escape de la educación pública.
La educación pública nuestra en algún momento contemplaba no solamente una buena formación cívica, que lo hablábamos fuera de micrófono, sino que además de eso también tiene una enorme obligación en la preparación de los muchachos, las muchachas para el futuro. En aquellos tiempos uno salía preparado para trabajar con mecanografía o con contabilidad, que se lo daban a uno en los 2 últimos años, en cuarto y quinto año. Ya con eso uno conseguía brestecillo, jovencillo, de 17, 18 Hoy las años. hernias son gracias a aquellas, ¿cómo se llama? Máquinas de escribir. ¿Se acuerda cómo Bueno, pesaba eso? Por fíjate que Dios. te voy a contar que yo conseguí trabajo, mi primer trabajo fue en temas de cómputo, porque sabía escribir a máquina. Porque los que no se han dado cuenta, el teclado es el mismo. Está colocado de la misma forma, igual que las calculadoras. Sí, sí, pero ya uno lo Están tiene. el 9, el 0 abajo, todo está colocado igual. Entonces, como yo era tan rápido en mecanografía, conseguí mi primer trabajo en la oficina de mecanizada, que era la oficina de cómputo del Banco Anglo, del extinto Banco Anglo. Y después me pasé para el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica y ahí trabajé mucho tiempo. Pero lo que te quería plantear era que en aquella época uno salía con esos 2 trabajos, pero ya hoy salir graduado de contabilidad o mecanografía es un atraso. Entonces, la educación pública costarricense tiene que ver cómo evoluciona para empezar a certificar a los muchachos en software, en hardware y en algunas otras actividades que les permitan incorporarse a trabajar. Porque por las necesidades y las obligaciones, te planteo lo mío. Yo dije, cuando yo salga del colegio, no quiero que mami se vuelva a encargar de mí. Entré a la Universidad de Costa Rica y yo me pagué mis estudios universitarios. Ya trabajaba. Entonces, muchos muchachos aspiran también a trabajar y a estudiar saliendo del colegio. Y las familias, más hoy que en aquel tiempo, requieren de esos ingresos porque hoy la vida es más complicada, la vida es más cara. Claudio, pero es que ahora, en estos tiempos, ya ni siquiera está esa aspiración. En el tiempo suyo y mío, nosotros pasábamos 5 años de colegio y se acuerda las conversaciones con los compañeros. Yo quiero estudiar tal cosa, yo quiero ir a tal universidad, yo quiero ir. Uno iba con esa ilusión de salir de quinto año y entrar a la universidad, pero es que ya eso ya no. Usted ve a los chiquillos ahora y ahora es, lamentablemente, y no es algo que sea nuevo, pero ya quieren la vida fácil. Eso es una. Y otra quieren carreras cortas. Por eso te planteaba yo lo de certificaciones. Las carreras STEM. Pues sí, porque ya, por ejemplo, nadie va a llegar a ser economista ni especialista en finanzas como vos en un año. No. Ocupa tirarse en la universidad 4 o 5 años. Más o menos. Nadie va a ser médico especialista en 5 años. Ocupa 10 años de estudiar. Entonces, y además que es caro. Sí, pero son aspiraciones que tiene la gente. Pero hay otros que no. Hay otros que quieren salir pronto al mercado laboral y dentro de lo que representa el mercado de las tecnologías, nosotros no tenemos solución. Y entonces encontramos un mercado de empleabilidad que está desenfocado, está desenchufado, o al revés, la educación está desacoplada de lo que está requiriendo el mercado, porque vos hablabas del STEM. Entonces nosotros empezamos a tener grandes falencias de oportunidades de trabajo en muchas ocasiones por las dificultades y las falencias de los estudiantes cuando salen de las escuelas, de los colegios más bien, que no tienen la preparación para las nuevas exigencias del mercado. Pero también vos no crees que eso va ligado con lo que estamos dando en las universidades, porque salen mal, del colegio salen mal, y salen a estudiar una carrera que no tiene ningún tipo de auge ni ningún tipo de mercado. Yo sé que yo tengo un montón de amigos que son abogados y los amo, la verdad, yo los amo, pero ya no caben, ya son un montón, ya son como 5 por cuadra. Ok, contabilidad ya no caben tampoco. Y acuérdate que antes la contabilidad vos con las hojas T, ¿verdad? Y las llevabas a mano. Ya ahora es un software de contabilidad. Entonces, ocupamos el carajo que sepa de tecnología, no el que sepa conta, porque el software va solo. Entonces yo digo, estamos mal en el cole, pero también estamos mal en lo universitario. Qué interesante. Las universidades privadas tienen que elevar mucho su calidad en Costa Rica. Muchísimo. Sí, porque eso es un negocio. O sea, hay un negocio ahí, a veces es promover por promover y que el muchacho avance aunque no sepa porque hay que cobrarle los cursos. No todas, pero hay algunas universidades que funcionan así. Porque las universidades privadas sí puede ser, en el caso particular de Costa Rica, sí puede ser que estén muy concentradas en las demandas del mercado.
si el mercado está exigiendo gente en tecnología, en finanzas, en banca, en economía, en lo que está exigiendo el mercado, matemáticas, lo que sea. Las universidades pueden tener privadas más facilidad para hacer esos cambios. Las universidades públicas no. Y te voy a decir por qué. Porque tienen un concepto diferente, la universalización del conocimiento y la racionalidad. Y si alguien quiere estudiar literatura, porque le encanta Cervantes, ahora que veo ahí a Don Quijote y a Sancho, o quiere estudiar arte, pintura, aquí que veo pinturas que tenés vos acá, o quiere estudiar danza o lo que sea, las universidades públicas tienen que promover eso. Porque la cultura también es fundamental en una sociedad. Las sociedades desarrolladas que conocemos en el mundo son desarrolladas no solamente desde la perspectiva económica, Pero también tiene que ver también tiene que ver el arte, la cultura. Pero también tiene que ver una apertura. Ahí venía. Pero yo sí creo que, por ejemplo, algo que padecemos hoy, porque aquí estamos mezclando un poquito de todo, pero tiene que ver con educación, algo que padecemos hoy es la necesidad de que las universidades, especialmente la Universidad de Costa Rica, se enfoque más en temas de medicina para tener, entre comillas, iba a decir producción, pero entre comillas, mayores profesionales en el área médica, que es uno de los temas que está padeciendo el país. Porque el país no tiene, si vos lo analizás, no tiene carencias ni falencias de especialistas, el país. ¿No? El que tiene falencias y carencias de especialistas es la Caja Costarricense de Seguro Social. Porque en el país sobran. Si usted tiene los recursos y quiere salir a buscar un especialista que solo le vea muñecas, o solo que le vea rodillas, o un especialista que solo le atienda oídos, y otro que solo le vea la vista, en Costa Rica existen de todos. Y cualquiera con dinero tiene acceso, no tiene que irse a Houston ni a ningún otro lugar del mundo para buscar un especialista. El problema es que para buscar esos especialistas requiere recursos. Entonces, la Caja Costarricense de Seguro Social ocupa esos especialistas. Por eso también esos especialistas tienen que ser bien pagados. Tenemos que producirlos en nuestra educación pública y privada, pero cuando ingresen a la caja hay que amarrarlos, porque hoy, vuelvo al tema antes, la clase media que ha sido desplazada de los servicios en educación por la falta de calidad y también la urgencia de los servicios médicos, la clase media ha migrado hacia los servicios privados. Entonces, para esos profesionales que salen de universidades en medicina, especialistas, si no hay un buen salario en la Caja Costarricense de Seguro Social, prefieren ir y buscar un consultorio y dedicarse a la medicina privada, porque también la mentalidad hoy de que hay que disminuir los gastos en los servicios públicos, en las inversiones del sector público, pasa por temas de castigar salarios de gente que es fundamental, como son los médicos. No podemos jugar con eso. O hay que precarizar los salarios de los maestros y de los profesores. ¿Qué es lo que por el déficit fiscal? Si yo te preguntara cuáles son los servicios que me tiene que dar urgentemente un gobierno, ¿cuáles son? Hay 3 ejes transversales y eso está en nuestro plan de gobierno. Ahora que hablábamos de planes de gobierno, los invito a leerlo, esperanzanacional.cr. Ahí en nuestra página, en nuestra web, está aparte de todos los candidatos, muy buenos candidatos a diputados que tenemos en las 7 provincias, ahí también está el programa. Y nosotros hablamos de 3 ejes transversales. 3 ejes transversales, ¿cuáles son? Educación, salud y seguridad. Y no estoy inventando nada. Esos son los que nos hicieron grandes como país. Entonces quiere decir que esos 3 tendrían que ser los mejores pagados de Costa Rica. Por supuesto. Es así de simple. Por supuesto, así de simple. Eso es lo que me tiene que garantizar el gobierno. Correcto. Lo demás, no sé si estás de acuerdo o no, pero yo siempre he dicho que todo lo demás podemos manejarlo inclusive hasta con alianzas público-privadas. Yo creo en las alianzas público-privadas. Yo también. Te habla un socialdemócrata. Por eso los socialdemócratas tenemos esa visión equilibrada. No creemos en San Mercado, pero tampoco creemos en San Estado como el único que puede, sino que creemos en la mezcla de ambos. Porque, vamos a ver, había un buen viejo. Cuando vos decís, vamos a ver, me acuerdo de tu programa y venía el análisis. Es que me acuerdo de un buen viejo de los años 70, John Rawls, a lo mejor vos lo has oído, que hacía análisis en los Estados Unidos de América. Y él decía que era necesario generar una base social para todos. Porque no todos tienen la suerte de nacer donde desearían haber nacido. No todos nacen en Europa. A nadie le pregunta si quieren nacer en Europa. A nadie le preguntan si quieren nacer en una familia rica.
A nadie le pregunta si quieren nacer en Escazú o si quieren nacer en Sagrada Familia. Nadie le preguntan quiénes son sus papás o si los quiere escoger, qué color de piel, qué sentido o qué ubicación social, sino que eso es aleatorio. Entonces, para aquellos que nacemos, y me incluyo porque así le tocó a mi madre y a mi abuela, en una situación desfavorable, el Estado, decía John Rawls, tiene que darle la posibilidad de tener estudio, salud, seguridad. Ahora bien, el problema es que alguna gente que es demasiado estatista, pero en exceso estatista, viven en una infancia perpetua. Entonces no se sueltan. Entonces el Estado tiene que asegurarnos a todos esas oportunidades de estudio, de salud, de trabajo, y después nos da dos nalgaditas y nos dice, ahora sí, a jugársela usted solo. Ya le dimos todas las herramientas para que usted luche, mantenga su familia y desarrolle sus proyectos. Y en alguna manera, algunos que no necesitan los recursos del Estado, les encanta seguir dependiendo del Estado como modus vivendi. Ojo, lo dice un socialdemócrata que cree que el Estado es fundamental en la justicia social y en el estado de bienestar. Pero también es claro de que los recursos, y esto los economistas y vos que sabes tanto de finanzas lo repiten todos los días, los recursos siempre van a ser escasos. Y si nosotros no los administramos bien, los recursos, por supuesto que cuando hay desperdicio de recursos vamos a sacrificar a cierta parte de la población. Pero también tenemos que tener en cuenta que el Estado como tal es un pésimo administrador. Lo ha demostrado. Es más, mira, es que yo me preparé para vos. Oí ciertas historias de la Caja del Seguro Social y me di a la tarea de irme a la historia, a la fundación como tal de la Caja del Seguro Social. Y la caja era solamente una caja recaudadora. Usted pagaba su seguro inicialmente y el Hospital San Juan de Dios no era público, no, era privado. Pero muchos eran del Estado y no eran de la caja. Después todos terminaron siendo de la caja. Exactamente. Pero usted llegaba y lo atendían en el San Juan de Dios, pero la caja pagaba al San Juan de Dios. Como caja recaudadora, recibía la plata y simple y sencillamente. Yo digo, si hay un montón de gente, mírate costarricense en este momento, disfrutando de un montón de BAIs, cientos de BAIs que están administrados por ente privado, por la alianza público-privada, ¿verdad? Y usted los ve que están fascinados, y usted se acuerda del desastre que hubo cuando se las quitaron creo que fue a la UNIBE hace años, sí, y que la caja está pagando más caro, ¿verdad? Que lo que realmente se tenía que pagar. Uno dice, ¿y por qué los hospitales no están así? ¿Por qué los hospitales después de las 5 de la tarde solamente ven emergencias? ¿Por qué los hospitales? Porque ahí vamos a la diferencia. Yo llego hoy a un hospital privado, póngale el nombre que usted quiera, ¿verdad? Y después de que la tarjeta pasa, porque esta vez es una realidad, después de que la tarjeta pasa, usted tiene el especialista de rodillas ahí, usted tiene el especialista de los ojos, usted tiene el especialista que usted ocupe a la hora que usted llegó y pasó el datáfono. Entonces uno dice, ¿por qué esos sí trabajan 24 horas? ¿Por qué la caja no trabaja 24 horas? ¿Por qué? O sea, la diferencia es mucha. Yo sé que es un poder adquisitivo, pero si administramos bien los recursos que manejan, se puede llegar a algo. Ve, la caja sí nace, tal y como vos la decís, pero evoluciona a la seguridad universal, la seguridad para todos. Okay, un día de estos veía un videito ahí que circuló mucho en TikTok de una muchachita que se quejaba de que le rebajaban por 95,000 colones que había ganado de más y que estaba harta de la caja. Ella no comprendía muy bien cuál es el sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin duda. Hace algunos días en un cafetín, un muchacho me decía, don Claudio, ¿usted no le parece que los que pagamos más debemos ser atendidos con prioridad y con mayor esmero por la Caja Costarricense de Seguro Social? Y yo le decía, no, todos tenemos que ser atendidos igual. El que cotiza poquito porque gana poquito y el que cotiza mucho porque gana mucho, porque es un sistema solidario. El problema es que ni los que ganan mucho, ni los que ganan poco, ni los que cotizan mucho y poco,
estamos siendo bien atendidos y con prontitud en la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahí es donde está el problema. Estamos mendigando salud. Por eso te decía yo antes que entonces la Caja de alguna manera empieza, igual que la educación, a sacar a muchos de la clase media a buscar servicios privados. Y entonces hay un recargo sobre la clase media costarricense. La clase media costarricense está sosteniendo no solamente todo lo que es el bienestar social, la infraestructura social del país, no solamente con esos servicios, sino que también somos los que pagamos impuestos, porque aquí hay un placebo, un gusto de beneficiar a los poderosos para que no paguen impuestos. Sí, Claudio, ¿Verdad? pero... Entonces la recaudación siempre se recarga sobre los que estamos en la clase media y normalmente los que cotizamos para la caja. Los que están trabajando en forma informal no cotizan y los que tienen muchos recursos de alguna manera se las agencian para no cotizar. Sí, esos son los que tienen personas encargadas para no pagar impuestos. Ese es el puesto del carajo. Exactamente. Pero usted sabe qué es lo más triste. Yo muchas veces voy al gimnasio, me gusta ir a las 5 de la mañana, porque no hay nadie. Es riquísimo entrenar a esa hora. Y paso por 13 bays de camino y la fila empezó a las 2 de la mañana. Horrible. Pero ¿sabe qué es lo más horrible? Que a esa gente le pagan el 14 y el 28 si son empleados públicos y de una vez les rebajan el seguro social. Pero, o sea, muy puntual para cobrar. Es que el tema es largo ese. Vamos a ver. Yo sé, pero... Yo voy a la clínica de Tibás, a la Rodrigo Munier. La que está frente exactamente... al foro frente al Deportivo Saprissa. Es decir, el mejor equipo del mundo, el equipo del siglo. En eso no vamos a discutir, ahí estamos de acuerdo. Para que quede claro. Al puro frente, yo voy ahí. Ahí me hago los exámenes de sangre y cuando llego a hacerme los exámenes de sangre, para la gente que está haciendo fila para una atención médica, a pesar de que la pueden pedir por internet, el internet no funciona lo perfecto o no les asigna las citas con prontitud. Entonces, yo veo que los que vamos a hacernos los exámenes, entramos rapidito y somos bien atendidos, pero los que van a citas es una eternidad, en eso estoy de acuerdo. Pero entonces, estoy hablándote de una clínica que relativamente está bien atendida porque es una alianza público-privada con una cooperativa, ¿verdad? Pero también encontrás que estas cooperativas en algún momento, hace poco en este gobierno, se estaban poniendo de acuerdo y que hay todo un caso en investigación para que les aumentaran las utilidades, el presupuesto, dando los mismos servicios. No era que iban a aumentar en especialistas, no, iban a dar lo mismo. Esa es la gran bronca que se armó en la Caja Costarricense de Seguro Social durante la actual administración en el tema de las cooperativas. Iban a pagarles más por hacer lo mismo. Entonces había niveles de corrupción ahí que va a tener que estudiar la Fiscalía y más adelante sabremos en qué termina eso. Pero lo que te quiero decir es que efectivamente el mismo ciudadano le molesta que un médico gane 3 millones de colones. Y si gana extra, le molesta. Quisiera que el médico trabaje las 24 horas por 1 millón, 1,5 millones. No. Si queremos buena medicina y si queremos los servicios tal y como vos los planteás, de 24 horas, que solo se dan en emergencias en los hospitales principales, deberíamos tener la oportunidad también de pagarle buenos salarios a los médicos. Perfecto. Entonces no podemos precarizar los salarios de los médicos, pero ha habido algunos que se oponen a los servicios públicos porque vuelvo al tema antes, así como te decía que se ha mercantilizado la educación, también se ha mercantilizado la salud. Entonces, que esté mal la salud puede servirle mucho a los servicios privados porque entonces la migración va a ser mayor, pero no va a ser absoluta porque va a haber gente que tiene incapacidad absoluta de poder pagar siquiera una cita de un especialista. Y aquí es donde vamos a la gran preocupación de la educación. ¿Cómo logramos formar los médicos desde la Universidad de Costa Rica, que es la principal fuente de producción de médicos en nuestro país especialista? ¿Cómo logramos hacerlo? Bueno, aquí tiene que haber un gran compromiso. Por ejemplo, yo me comprometo, y cuando la gente me pregunta, a cumplir con el 8% de la educación. Pero siempre pongo una condición, me voy a sentar con quien sea el ministro de Educación y con los diferentes grupos de educación, a decirles, yo estoy dispuesto a pagar el 8%, pero ¿hasta qué medida están ustedes dispuestos a mejorar la educación costarricense? Cada 3 años se hacen las pruebas de PISA. Este año, es lo próximo año, perdón, o es este año, creo que es este año. Este año fue. Se hace la prueba PISA ahorita, o ya se están haciendo. Ya se están haciendo. Y yo sé que vamos a salir peor, estoy casi seguro que vamos a salir peor. Dentro de 3 años se vuelven a hacer. Yo digo que yo me comprometo en el 2028, así llegamos a ser presidencia de la República, a que Costa Rica sea la mejor calificada, al menos de América Latina,
como fuimos en algún momento en el tema de educación, con las pruebas PISA. Pero ¿cómo vamos a aspirar a eso si hoy por hoy no estamos formando a nuestros muchachos en primaria y en secundaria, en lo que hablábamos antes, bien en matemáticas, bien en ciencias? Mira, en los idiomas. Cuando yo estaba chiquillo no era tan importante los idiomas. Y yo lo digo en broma y en serio, pero los que estábamos en las escuelas, en colegios públicos, pasábamos de primer grado, de primer año a quinto año, yo estoy en el Mauro Fernández, en Tibás. Pasábamos viendo el verbo to be los 5 años. Cierto. ¿Verdad? Pero no era tan indispensable el idioma al salir del colegio para ingresar al mercado laboral. Hoy es indispensable el inglés y otros idiomas. Entonces, la educación pública nuestra, ¿por qué no funciona? Sí, igual que la educación privada. ¿Por qué no empiezan desde preescolar a darle formación en idiomas a los niños? Claro, habría que solucionar el problema de un 40% de las escuelas, de las zonas rurales del país que no tienen kinder. Tener esa idea ahí, porque tengo que ir a un corte comercial urgente. Está bien, tenerla ahí porque eso me va a dar, es un puente para llegar a un tema que quiero tocar. Amigos de Salud Financiera, ya volvemos. Y regresamos acá a los estudios de salud financiera en Escazú. Martin Luther King tenía un sueño. I have a dream. Los que nos dedicamos a esto también tenemos un sueño. Y viene marcado de la mano, si viene de la mano con seguridad y educación. De Moín a Caldera, en línea recta, estamos hablando de 3 horas. 3 horas y media, vamos. Estamos hablando de que Costa Rica es un país tan estrecho que perfectamente en cuestión de horas una mercancía puede estar en el otro puerto. Debería estar. Costa Rica debería ser, no, Costa Rica no. Limón y Punta Arenas deberían de ser una zona franca de lado a lado. Porque si yo tengo 2 puertos de mercancías, obviamente las zonas francas deberían estar a la par de esos puertos. Singapur, el mejor ejemplo que podemos sacar. Hoy Singapur, que es uno de los países más pequeños del mundo, pasa el 80% de mercancías a nivel mundial. ¿Y qué hizo Singapur? Castigó la corrupción, castigó el narcotráfico, educó a un país completo. Es cierto, no de la mejor manera. Fue prohibido comer chicle. Exacto, pero los educaron, ¿verdad? Y obviamente la educación de Singapur fue hacia eso, hacia convertirme en una potencia comercial, la número 1 del mundo. Entonces, si yo dirijo la educación y le digo a la UCR, porque ya, de verdad, Claudio, no podemos estar viviendo a costa de un examen de admisión. O sea, ponete en este caso, el muchacho puede ser el mejor promedio de un colegio. Y perdió el examen. Y perdió el examen porque tuvo un mal día. Vio a papá y mamá separarse esa misma semana, lo afectó psicológicamente. Nervios. Se lo comieron los nervios. No puedo. Yo no, o sea, mi futuro profesional no puede estar relacionado a una nota de un examen de admisión. Ya ese muchacho se mató 5 años. Sí. Pero ¿qué pasa? Pasa el examen de admisión. Un examen de generales, 6 o 7 años en una carrera, cuando el mercado, esas empresas de zona franca, lo que están ocupando es que usted llegue en una carrera técnica de 1 año y medio y salga porque ya tiene trabajo fijo. Que me metes un montón de temas tan ricos ahí. Es que es cierto. Entonces yo siempre he dicho, la carrera universitaria técnica tiene que pensar en el colegio. Ahí donde estás. ¡Pum! Nosotros nos metemos a la OCDE, que alguna gente dice que para qué pagamos esa plata y todo lo demás. A mí me parece que es importante que estemos en la OCDE por todos los niveles, los rankings que ellos tienen para medir a los países.
Ya nos dejamos de comparar con Centroamérica porque siempre vamos a estar ganándole a Centroamérica, siempre. Bueno, ahorita no. Entonces estamos en una zona de confort porque decimos la educación nuestra es mejorcita, la salud nuestra es mejorcita, pero cuando entramos a la OCDE nos damos cuenta que estamos compitiendo con países que tienen niveles muy altos. Resulta que el promedio en la OCDE de los jóvenes metidos en educación es el 35%, ¿verdad? En educación técnica. Y en Costa Rica anda como en un 22%. O sea, para que vea el rezago que hay. Entonces, yo vuelvo y te decía antes, la importancia no solamente de certificaciones en software, en hardware, sino también en buscar que los colegios públicos formen en cuestiones técnicas a sus estudiantes con un añito más de educación, sean 6 años en el colegio y que salgan bien formados en diferentes áreas que está exigiendo el mercado. Cuando ocupas que el INA, que es financiado por muchos recursos que produce la empresa privada, también se preocupe por darle para ese desacople que hay entre lo que exige el mercado y lo que estamos produciendo de estudiantes, produciendo en el buen sentido del término, ahí vos te das cuenta de que el Estado es muy importante en esa alianza público-privada, pero tiene que levantar mucho su calidad y sus servicios para poder brindar lo que se está exigiendo, porque si de repente hay una empresa que se desarrolla, ahora que hablabas de la zona franca, se desarrolla en una zona franca en Costa Rica, y entonces el recurso humano está centralizado en la gran área metropolitana, pero no hay recurso humano para poner una zona franca en el sur del país, en el norte del país, en Limón o en Punta Arenas, la infraestructura es mala. Entonces esa empresa que quiere expandirse, que quiere ir hacia otros lugares, no solamente tiene el problema de la infraestructura que vos planteabas, sino el tema del recurso humano, y en muchas ocasiones el recurso humano, te pongo un ejemplo de los hoteles en Guanacaste, es en su mayoría el especializado es gente de la meseta central que estudió en la meseta central y que migra hacia Guanacaste porque en Guanacaste la mayoría de la gente que está trabajando en hotelería son las mucamas, son los saloneros, pero la gente más especializada que se requiere, inclusive con conocimiento de idiomas, tiene que venir de otros lugares del país. Pues ponías un ejemplo muy interesante, Singapur. Yo no sé si los que nos están viendo saben el tamaño de Singapur. Singapur son como 750 kilómetros. Cutris, donde está el oro, donde está Cruzitas, son 850 kilómetros. Tiene 100 kilómetros más Cutris. Cutris viven 15,000 personas. En Singapur viven 6 millones de personas, más que la población de costarricenses. Entonces, de repente, quien nos ve dice, ¿y cómo hacen para vivir ahí? Resulta que inclusive en Singapur el promedio de velocidad de los automóviles es 40 kilómetros por hora. No lo tenemos nosotros, que somos mucho más grande, 51,000 kilómetros, y a veces no transitamos sino a 25, y cuando vamos en pista, entre comillas la palabra pista, 70, 75 kilómetros. Nosotros tenemos un enorme problema de infraestructura. Vos tocabas un tema que me parece que es fundamental. Hace muchos años, mucho antes de que lo empezaran a quemar, a manosear el tema, yo ya lo había estudiado con otra gente, que es el tema del canal seco. Después lo agarraron de muletilla todos los candidatos de las últimas 3 elecciones. Y nunca nadie se ha preocupado por desarrollar un canal seco que de donde está Moín a La Cruz en Guanacaste, hay un paso plano, que pasa por 10 cantones del norte, que sería fabuloso el desarrollo, que se podría hacer un tren de doble vía y una carretera de 4 vías, y podrías estar en 3 horas y media de lado a lado. ¿Cierto? Y podrías estar desarrollando algo que ya hace 10 años se hablaba que era el océano del futuro, el Pacífico. Y resulta que en el Pacífico tenemos nosotros un puerto pésimamente administrado en la actualidad, que es Caldera. Hoy en día, y los invito a todos ustedes, cuando pasen al frente de Caldera, si ven muchos barcos, no es que andan navegando y andan turisteando, están esperando para descargar y algunos para cargar productos importados, pongamos. Esos productos importados, el que está esperando el barco, que está esperando ahí, no pierde. Si lo atienden en 6 días, 8 días, el importador, esos gastos, esos costos, se los va a meter al producto que consume el ciudadano. Igual le pasa al exportador. Entonces tenemos un pésimo, que se vence ahora, por cierto, en el 26, y oía un día de estos la presión que hay para el Instituto de Puertos de nuestro país,
y también la Contraloría presionando para que ese contrato empiece a caminar. Pero vamos a terminar aprobándole a la misma compañía actual, que es una compañía colombiana que ha sido inútil, que no ha mejorado el puerto de Caldera, que lo tiene en pésimas condiciones, o lo continúan explotando ellos mal trabajado, sin inversión que les corresponde, o buscamos a alguien nuevo para que lo desarrolle. En el lado de Golfito nosotros deberíamos tener un puerto también, un buen puerto, y ahí lo que tenemos es un puertico de medio ver. En el lado de Limón, el puerto de APM Terminals, que es, digamos, que a mí me sorprende mucho las deficiencias que hay de APM Terminal, cómo se le encareció al exportador costarricense que le apostaba a matar Habdeba para que le bajaran los costos de traslado de sus containers y se le subió enormemente con APM Terminal, y después con APM Terminal también tenemos el problema de cómo pasa y trasiega tanta droga hacia Europa desde ese puerto. Entonces hay cosas que hay que revisar y hay una cantidad, no sé si son 6 o 8 puertos en el lado de Limón que están prácticamente muertos, que no los estamos desarrollando. Entonces, cuando vos planteas lo de Singapur, sí, pero es una cuestión de decisión. Ahora, muchas de las cosas de Singapur, concluyo con esto, Jorge, muchas de las cosas de Singapur se han hecho al golpe de tambor porque es un régimen autoritario. Tiene esa Por eso cara. te decía que no era la mejor forma. Sí, pero digamos, pero culturalmente, pero hay que entenderlo, culturalmente en Asia, esos regímenes funcionan para algunos países como China, como Singapur, ¿verdad? Pero en el lado occidental, nosotros tenemos que hacerlo con democracia, pero la democracia tiene que volverse más efectiva, Jorge, Más firme. porque el ciudadano exige hoy velocidad en los resultados. Y si nosotros no le damos victorias rápidas y concretas al ciudadano, desde el Estado, desde la gestión privada, la gente empieza a enamorarse de esos regímenes autoritarios de algunas latitudes porque quiere exigirle más velocidad a quienes están gobernando. Ok, pero aterricemos en este tema ya que estamos en las zonas francas, que es donde quería llevar desde el principio. La educación en Limón y en Punta Arenas tiene los índices de deserción más grandes. Estamos hablando de las dos provincias más pobres y olvidadas. Es más, llega el crucero, cuando el crucero llega al puerto, usted ya ve la fila de buses para meterlos y sacarlos de ahí mismo. Sí, exactamente. Lo sacan de una vez, no se quedan. Pero también estamos hablando de las dos provincias con el mayor índice de inseguridad. O sea, ¿con qué ganas voy yo como empresario a meter? De desempleo, de abstencionismo, en la votación. No, pero ¿con qué ganas voy a meter yo una empresa en Limón o en Punta Arenas sabiendo que en una balacera pueden ser mis empleados víctimas colaterales? Es que estamos hablando de... La prensa saca yo digo que el álbum, parece un álbum, ¿verdad? De muertos todos los días. Pero lo saca el GAN, porque fuera del GAN no sacan la realidad. O sea, Limón y Punta Arenas son tierra de nadie en estos momentos. Es más, hace unos meses atrás vimos en Punta Arenas, yo no me acuerdo si era en Chacarito, que el guarda de Fuerza Pública no podía salir de ahí porque todas las noches le avaliaban donde él estaba, un guarda para toda una población. Y pasaban y le disparaban para que supiera que ahí estaban los maleantes. Pero ve que eso que sufren en zonas francas, lo sufren con mayor peligrosidad en lo que se llama el régimen definitivo. Porque inclusive las zonas francas no cualquiera puede entrar, están muy seguras. No, digo, yo no pondría, si yo fuera... Sí. Y yo creo que vos también no te animarías a ponerla ahí, te animarías a ponerla dentro del GAM para proteger no solamente tu empresa y eso. Ahora, hablemos de inseguridad. O sea, no hablemos de seguridad, no se puede hablar de inseguridad, porque eso es lo que vivimos en Costa Rica todos los días. Inseguridad. Yo no estoy seguro en ningún lugar. Usted vio lo que pasó ahora en Lindora, en Hogwarts. O sea, estábamos hablando de que era la esquina más segura porque es para clase alta, donde usted supuestamente tiene la mejor seguridad y usted vio víctimas colaterales ahí. Pero hoy que estamos grabando, vamos a romper récord otra vez de homicidios este año, vamos a romper récord de asaltos este año y nadie nos está cuidando. Bueno, ve qué bueno lo que estás planteando. Nosotros en Esperanza Nacional creemos fundamental
que el tema de seguridad tiene que atacarse de inmediato. Y la primera solución es que Claudio Alpizar, como presidente de la República, el primer día, el primer decreto, es conformar el Consejo de Seguridad y tenerlo en sesión permanente. En Costa Rica no tenemos ejército, dichosamente, y tenemos muchos cuerpos policiales, que policía de frontera, que de migración, que la policía de las municipalidades, que la policía nacional, y que la policía antidrogas, el montón de policías que tenemos, y la única forma de coordinarlas es por medio del presidente de la República en el Consejo de Seguridad. En países que tienen ejército, la seguridad nacional, las fronteras, los mares, los radares para controlar qué sucede en el aire, lo maneja el ejército. Y la seguridad civil, la de los ciudadanos, la maneja la policía. Nosotros tenemos que manejar todo eso con nuestros cuerpos policiales. Entonces nosotros ocupamos una gran coordinación. Yo no sé si quienes lo ven saben, pero nosotros tenemos alrededor de 700 policías de frontera. Y tenemos, si mal no recuerdo, en Panamá son 630, 640 kilómetros, 340 kilómetros lineales. Y en el lado de Nicaragua creo que son 320 y 360 en Panamá, si no me equivoco. Prácticamente tenemos 700 en forma lineal de frontera terrestre con estas dos naciones. Si lo estuviéramos trabajando los policías nuestros de fronteras 24 horas permanentes y todos los 700, apenas tendríamos un policía por kilómetro. Es imposible. Se dice, cuando vos haces los análisis a nivel internacional, se habla de que hay que tener 3 policías por cada 1000 ciudadanos. Costa Rica tiene ese rango. 2 países más pequeños territorialmente que Costa Rica, pero con más población, Dinamarca y Suiza, países desarrollados, tienen 2 policías. Noruega, que es mucho más grande en territorio, pero tiene nuestra población, tiene 2 policías. Entonces el tema no es solamente, como lo plantean muchos adversarios políticos para la campaña electoral de este servidor, que es meter y meter policías. No, es que si nosotros no tenemos una estrategia policial, si nosotros no tenemos una estrategia de seguridad nacional, y si no tenemos tecnología, podemos tener 50,000 policías que los problemas que estamos viviendo los vamos a seguir viviendo. Entonces nosotros estamos planteando 4 puntos fundamentales, Jorge. Uno es la educación. Era un plan de educación para luchar o promover la prevención del delito y la violencia. Eso va a mediano plazo y eso va desde la escuela, desde el colegio, y aquí iría incluido también la violencia que se da contra las mujeres, y educar a nuestros niños, que eso es un proyecto de mediano y largo plazo, que no hay que descuidar, principalmente en muchas comunidades que viven los problemas más grandes, como Limón y Punta Arenas, de inseguridad. El segundo nivel que a nosotros nos preocupa es el de la seguridad nacional que te planteaba ahora, donde nosotros tenemos que tener un control de nuestras fronteras, y aquí es fundamental la tecnología, así como en todo el país. He estado hablando con amigos expertos en el tema de fuera del país, de inteligencia artificial, y cómo ahora cuidan fronteras, ciudades, a razón de inteligencia artificial. Me hacía mucha gracia porque me decía uno de los amigos que los policías siempre tienen una pantalla como esta que tenemos acá, con 50 cámaras, y es imposible que alguien pueda estar en las 50 cámaras. Dice que inteligencia artificial, por medio de algoritmos, han logrado más bien que solo se encienda la cámara donde el algoritmo está sintiendo que hay algún problema, que hay algún comportamiento. Entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. El otro tema es el de fortalecer a la policía, más allá de la cantidad, que la tenemos en buena cantidad, es en prepararla, la policía nuestra, para estar bien armada, para tener buenos vehículos, para tener lanchas que casi no tenemos, helicópteros que no tenemos, drones que no tenemos. Nuestra policía tiene que ir a licitación mucho de estos temas. Y el crimen organizado no ocupa licitaciones, está bien armado. Los vemos terriblemente armados con comunicación. Son estructuras. Nosotros teníamos ¿cómo te explicas vos? Que en esa isla del Coco, esa maravillosa isla que tenemos, que nos da tanto mar en el Pacífico, tanto límite, teníamos nosotros un radar para controlar. Está apagado hace años, está imperfecto. Entonces son cosas que no se pueden obviar. Y el otro tema también es que nosotros ocupamos
justicia pronta y cumplida, que vaya contra la impunidad. Y aquí tenemos no que pelear con la Asamblea Legislativa ni con el Poder Judicial, sentarse y ponerse de acuerdo para que esas leyes estén ajustadas a las realidades actuales de nuestro país. O sea, es un problema integral la seguridad, porque vos lo decías muy bien, yo te decía que es un eje transversal cuando me hablabas de 3 temas, porque sí, antes la gente, ¿por qué venía mucha? Se nos ha ido más de un 25% de inversión privada extranjera, ha caído, no se ha ido, ha caído un 25%. ¿Por qué? Porque nosotros siempre le hemos vendido a la gente seguridad jurídica, es posible que todavía la tengamos, pero también le vendíamos la seguridad nacional. Y ante los anuncios que salen a nivel internacional de cómo está la seguridad en Costa Rica, no solamente se espanta el turismo, también se espanta la inversión extranjera en nuestro país. Entonces, la seguridad es un tema delicadísimo que tenemos que abordar de inmediato. Mira, yo no quisiera, o sea, si yo fuera inversionista, no. Y Costa Rica en esto, o sea, yo estaba en el Banco Central hace cuánto, hace 25 años. Y nosotros íbamos a lugares donde nuestro lema era, tenemos la educación más privilegiada de Centroamérica, solo por encima en todo el continente de la de Chile, ¿verdad? Que éramos los segundos. Nosotros decíamos, nuestro ejército va a estudiar todos los días. Nosotros somos la Suiza centroamericana. Y nos quedamos en eso, y hoy solamente estamos por encima de Nicaragua. Y Nicaragua porque tiene un régimen de dictadura, ¿verdad? Porque si vamos a El Salvador, se convirtió en el país más seguro de toda la región. Pero si vamos a ver infraestructura, Guatemala hace tiempo nos pasó en infraestructura, Honduras se está acomodando para también ser un monstruo. El Salvador, ya sabemos cómo está El Salvador en estos momentos, aunque no compartamos muchas de las cosas que ha hecho el señor Bukele. Y Costa Rica viviendo el sueño de los justos. Estamos, nosotros hablábamos fuera de cámaras y quedábamos yo te di como un número, más o menos tenemos un rezago de unos 16 a 20 años, perfectamente. Tal vez más. O tal vez más, para castigarlo, para no, digamos que no castiguemos tanto, pero digamos que unos 20 años, ¿ok? De malas decisiones. O sea, en estos momentos, es cierto, reacomodamos mucho las finanzas públicas, nos azocamos la faja, pero Claudio, eso no bastó. La educación sigue siendo paupérrima, las listas de espera siguen siendo un cáncer en la sociedad, la inseguridad sigue siendo un cáncer en la sociedad. En la economía, es cierto que estamos en deflación, es cierto que hemos mejorado mucho, pero ¿en qué hemos invertido? Nada. Bueno, esto que estás diciendo... Hemos llenado las arcas del Estado, pero no hay una inversión que se vea. Es más, y ahí sí voy sobre esto. El bendito FES, que es un festival de plata que se hace, porque simple y sencillamente seguimos pagando sueldos que no deberíamos de estar pagando, en lugar de estar invirtiendo en esa educación. Sabemos que tenemos 2 puertos, pero no hallamos cómo unir los 2 puertos ni construir el canal seco que hace años. Además, yo estaba estudiando y se oía hablar del canal seco. Pero fue prostituido ese tema por muchos. Vea lo que hemos hecho nosotros. En la Asamblea Legislativa prostituimos el concepto de oposición, porque entonces, en lugar de, como todo buen político, sabemos que la política es el arte de negociar. No, como perdimos las elecciones, entonces somos un poco resentidos, que nos oponemos entonces a todo, entonces todo lo que manda el Ejecutivo, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los 2 gobiernos del PAC, estoy hablando del gobierno de la Chinchilla, estoy hablando del gobierno de Oscar Arias, que estuvo antes, ¿verdad? Todo lo que venga del partido, como yo no gané, yo me resentí y todo me voy a oponer. Y así el Ejecutivo también. Entonces ahora esto parece una cancha de tenis, ¿verdad? Se la devuelvo. Entonces, no me aprobaron esto. Perfecto. Entonces cuando me lo manden, lo resello. Lo mando al resello porque yo también lo voy a vetar. O sea, hemos perdido 25, 24, 28 años, son periodos de 4 años, hemos perdido todo este tiempo y simple y sencillamente Centroamérica nos pasó. Yo siempre digo que nosotros dejamos de pensar juntos y dejamos de tener esperanza. Ya nosotros no creemos en un futuro mejor,
sino que siempre nos imaginamos que va a ser peor lo que viene. Hemos perdido la esperanza y las mediciones que se hacen en las universidades, en encuestas del ambiente, en los negocios, el ambiente, el sentido de humor, el sentido de pertenencia de los ciudadanos costarricenses ha venido a la baja. Nosotros tenemos que recuperar todo eso, Jorge, porque vamos a ver, antes los partidos, hubo un momento para la gente que critica el bipartidismo, sí, hay un momento en que el bipartidismo terminó haciéndole mucho daño al país, terminaron los dos partidos pareciéndose mucho, pero hubo un momento también en que los dos partidos competían para ver cuál hacía mejor gobierno. Hoy la competencia es para ver cuál es el peor, ¿verdad? Si nosotros levantamos la calidad de la política, el próximo gobernante va a tener que hacer más logros, va a tener más logros para ganar las elecciones que el que lo antecedió. Si no se logra eso, nosotros vamos a seguir en este revanchismo que vos planteabas de la política electoral. Nosotros necesitamos retomar un rumbo. Yo no estoy en campaña electoral, en esta campaña electoral, para hablar mal de mi país. Estoy mal para criticar algunas políticas públicas, pero en el fondo, Costa Rica es un país exitoso. Cuando uno habla de la visión que hemos logrado nosotros, el reconocimiento a nivel internacional, en educación, en salud, en algún momento en seguridad, en turismo, en temas ambientales y demás, Costa Rica era muy reconocido y muy respetado a nivel mundial. Y digo era porque hemos ido cayendo en diferentes rankings. Y si hemos logrado sostenernos, es por una herencia. Estamos viviendo, muchos de los actuales costarricenses estamos viviendo de la herencia que nos dejaron políticos anteriores. Pero llevamos varios gobiernos hasta la fecha, incluyendo el presente, donde nosotros no hemos logrado levantar el nivel de vida de los costarricenses. Estos temas de salud, de educación, de infraestructura, y ahora todavía acentuado más con el tema de seguridad, se viene hablando gobierno a gobierno. O sea, ¿cómo es posible que nosotros todavía llevemos 4 o 5 campañas electorales hablando de los mismos temas? Solo hay una razón: no se han solucionado esos problemas. Y si esos problemas no son bien abordados y no son solucionados, pues en la próxima elección, en la del 2030, vamos a estar hablando de lo mismo. Es que es cierto, o Porque, sea, todos sabemos, Claudio, todos sabemos cuáles son los problemas. No hoy, lo sabemos desde hace 30 años atrás. Siguen siendo los mismos problemas. ¿Y qué pasa? Seguimos dando cartas de buenas intenciones que les decimos programas de gobierno. Necesito terminar este programa y ya se nos acabó el tiempo. Pero te voy a... yo te critiqué eso de los debates, pero te tengo que dar... Te concedo un minuto para que vos me digas a mí y a la gente de Salud Financiera y a la gente que nos está viendo en los demás canales, porque estamos en 5 canales al mismo tiempo. ¿Por qué debo de votar por Claudio Alpizar? deben votar por Esperanza Nacional, porque somos un equipo, somos mucha gente, y yo soy la punta de lanza, porque nosotros pensamos como usted. Nosotros tenemos las mismas preocupaciones que usted tiene, venimos de un estado de bienestar que nos hizo profesionales y nos hizo llegar a la clase media costarricense, que hoy muchos costarricenses de raíces muy humildes ven como una utopía llegar a la clase media costarricense. Tenemos que devolverle al costarricense esa posibilidad de engrosar la clase media, y para eso hay que mejorar la salud, hay que mejorar la seguridad, hay que mejorar la educación, hay que mejorar y desarrollar mucho el tema de infraestructura, hay que devolverle a la gente la credibilidad de que en un futuro va a tener pensión, no como los jóvenes de hoy que piensan que no van a tener pensión, y porque el Partido Esperanza Nacional tiene un proyecto que va más allá de ambiciones personales y donde estamos meramente comprometidos con hacer política con P mayúscula, de lograr que el país se enrumbe nuevamente al éxito, y eso está muy ligado también a una vocación de servicio que tengo yo como amante de la política con P mayúscula, y todos quienes me acompañan, hombres y mujeres en Esperanza Nacional. Claudio, esta es tu casa. Muchas gracias, Bienvenido, de verdad, las veces que sea necesario, ahí te voy a molestar. No, con gusto. ¿Verdad? Espero que Y esta más sea la venir primera mucho. a este lugar tan bonito, con más gusto todavía. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Amigos de Salud Financiera, para mí es un verdadero honor, pero más que un honor, es una bendición estar con ustedes. De verdad, gracias por todo el apoyo. Gracias a las televisoras también que nos han dado el apoyo para que esto se vuelva viral. Y la intención de Cuenta Regresiva 2026 es que usted tome decisiones acertadas, que usted
vote por el candidato que usted escuchó y que lo convenció y no que usted vaya a votar porque le dijeron. De mi parte, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios me los proteja y nos vemos de hoy en 8. Hasta luego. Hasta luego.